Qué noche la del 21 al 22 de agosto de 1973. Hace ya 52 largos años, pero para muchos frontereños sigue pareciendo que hubiera sido la noche de anoche. Y más para mí con la lluvia que se desató en Villahermosa a las 23:30 horas mientras escribía estas líneas. La lectura ayer de algunas notas y remembranzas sobre lo acontecido trajo a mi memoria de manera inevitable algunos momentos, escenas y emociones que el tiempo no ha podido borrar. Brenda era el segundo huracán que se producía ese año en el Atlántico después de Alice, que afectó a las Bermudas en la primera semana de julio. Tras un largo viaje iniciado en la lejana costa occidental de África, los vientos ciclónicos de Brenda habían tocado tierra en la península de Yucatán y se esperaba que enfilara por Ciudad del Carmen hacia los Estados Unidos. Como si fuera ayer, recuerdo que a eso de las 3 de la tarde del 21 de agosto estaba yo sentado en la mesa del comedor de la maestra Carmen Paredes, mi vecina y directora de la Escuela Primaria Federal Urbana, profesor Alberto Correa Zapata, mejor conocida como la Superior, donde yo estudié el cuarto, quinto y sexto grados. De pronto, una estación de radio lanzó el primer aviso sobre el cambio de trayectoria del huracán, con rumbo a Centla, donde afectaría directamente a Frontera. Tantas veces se había alertado sobre el posible impacto de diversos huracanes del pasado, Inés el que más recuerdo, que como era casi lógico, mucha gente no hizo caso. No obstante que menos de media hora más tarde, don Carlos Toache empezó a recorrer las calles voceando la alerta oficial en su conocido carro publicitario. Muy amablemente la maestra nos ofreció su casa, al fin y al cabo vecinos con una estupenda relación, para refugiarnos si era necesario. Cabe mencionar que con poco menos de 19 años yo estaba estudiando en México en el Politécnico, pero me encontraba en ese momento en Frontera por vacaciones. Mi abuelito paterno, José Córdoba, había fallecido exactamente 3 semanas antes y en casa solo estábamos mi hermano Jesús, mi hermana Margarita y yo, acompañando a mi abuelita, doña Lenchita. Desde las 8 de la noche, ante las noticias sobre la inminente llegada de Brenda, aceptamos la propuesta de refugio de la maestra y nos reunimos en su casa donde ella estaba con sus hijos Betty y César. A eso de las 9 de la noche, cuando los vientos empezaban a sentirse ya con mayor velocidad y fuerza, doña Carmita, como cariñosamente la llamábamos, me pidió que la acompañara a hacer un recorrido de supervisión a bordo de su bochito por los albergues instalados de emergencia. No los recuerdo todos, que no eran muchos, porque ni el gobierno municipal había tenido tiempo para reaccionar con mayor eficiencia y eficacia. Eso sí, me queda claro que se convirtieron en albergues, si no todas, por lo menos algunas de las escuelas primarias, como la mía, mi amada Superior, a cargo de ella, la parroquia de Santa María de Guadalupe y el propio ayuntamiento, así como algunas casas de vecinos, aquellas construidas de material, más grandes y en mejores condiciones para resistir los embates de los vientos. Regresamos del recorrido a eso de las 10 de la noche, cuando los vientos ya dejaban sentir su empuje. De inmediato nos pusimos a analizar la situación y considerando que aquella vieja casona hecha de madera y tejas tipo Marsella no representaba un nivel de seguridad suficiente, decidimos refugiarnos en el domicilio de don Alfonso Magaña y doña Luma, su esposa, aceptando su amable y solidaria invitación. Aunque la casa era bastante amplia, la cantidad de gente allí reunida la hacía parecer de menor tamaño. En ese tiempo, la rapiña tras una tragedia no era algo común como ahora, pero se decidió que un grupo montara guardia para resguardar los bienes materiales de los vecinos allí reunidos. Ser parte de dicho grupo me permitió ser testigo de la fuerza brutal de ese fenómeno natural llamado huracán. Nos dieron así vigilantes las 2:30 de la mañana según mis cálculos. La primera señal de que Brenda ya estaba ahí fue el silbido de las láminas de zinc desprendidas de la casa de enfrente. Por fortuna, a esa hora ya nadie quedaba en las calles,
porque si alguna persona se hubiera cruzado en el camino de una de esas láminas voladoras, hubiera quedado partida en dos sin duda alguna. Siguió casi de inmediato un sonido similar al tableteo de una ametralladora. Eran las tejas de la casa de la familia Quintero desprendiéndose una tras otra al impulso del viento. Atento vigilante a eso de las 3 de la mañana, con la generosa iluminación producida por los continuos relámpagos, observé con toda claridad cómo la fuerza del viento desprendió de su base la vieja estructura de madera, levantándola unos 15 centímetros para dejarla caer, luego aparentemente sin daños significativos. La escena se repitió unos 10 o 15 minutos después con una elevación mayor, 25 a 30 centímetros, y de nuevo con caída en su posición original. Pero unos 5 minutos más tarde, una tercera racha de viento más intensa que las anteriores elevó la construcción entre 50 y 60 centímetros, y la vieja casona ya no resistió esa caída. Sin la protección de aquella estructura, lo que pasó a continuación no fue más que una consecuencia natural. La antena de televisión de mis vecinos, de esas de tipo aéreo con travesaños en el extremo superior, empujada por el viento, cayó hacia la que hasta ese momento había sido mi casa, con tan mala suerte que uno de los travesaños impactó la lámina de la esquina de la sala y por allí se coló el viento. Las paredes se mantuvieron en pie, pero inclinadas hacia el centro en condiciones de recuperación imposibles. Después de eso, casi como por arte de magia, la tormenta fue cediendo y para las 6 de la mañana todo había concluido, pero el daño estaba hecho. El registro oficial da cuenta de 452 viviendas derribadas, así como incontables árboles caídos, muchos de ellos de mango, de frondosas copas que contrastan con la debilidad de sus raíces porque no profundizan mucho en el suelo. Para quienes tuvimos la oportunidad de recorrer las calles esa mañana, las escenas y emociones son verdaderamente imborrables. Baste mencionar que el doctor Benjamín Escalante poseía una quinta frente a la actual secundaria federal, a un costado de la carretera entrando a la ciudad. Allí tenía algunos monos araña que uno podía ver columpiándose alegremente entre las ramas de los árboles. Esos pobres animales fueron lanzados por el aire y sus cuerpos se encontraron tendidos a unos 500 o 600 metros de distancia por la gasolinera de doña Martina Quirós, a la altura del campo de béisbol. No recuerdo cuánto tiempo duramos refugiados en la casa de la familia Magaña al amparo de su impagable solidaridad, pero sí que la tarea de reconstrucción no fue sencilla. Ubicados relativamente cerca de la subestación eléctrica, fuimos de las primeras zonas que volvieron a disfrutar de la electricidad después de 3 noches de oscuridad total posteriores al huracán, y fue necesario un mes o mes y medio más para la restauración total del servicio. El tiempo pasó, Frontera resurgió de sus cenizas, las casas caídas se volvieron a levantar y la vida del pueblo siguió su curso. Pero aquella noche quedó grabada para siempre en la mente y en el corazón de quienes la vivimos.